Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Como cada semana, rescataremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. Hoy comentaremos noticias ocurridas una tercera semana de enero, a excepción de la noticia que le hemos pedido a nuestra invitada. Simplemente le hemos dicho que traiga una noticia de cualquier semana de enero para no complicarle la vida. Puedes seguirnos en redes sociales y plataformas de podcast. También puedes vernos en realidad virtual en nuestro canal de YouTube. Encontrarás todos nuestros links en ceroizquierdo.com. Somos un podcast itinerante y repetimos por tercera semana en la Academia de Baile Aloha, de Palma de Mallorca. Aquí, podéis hacer clases de danza del vientre, contemporáneo, clásico urbano, latino, tribal, alohamallorca.com. Y bueno, hoy estamos con Levana, que es la directora del centro y bueno, que da clases también. Y ahora si quieres, primero presento para no perder el ritmo, pero ahora que hablamos un poquito de la academia. Yo soy Pedro Barrera y os presento al resto del equipo. Elena Casasnovas. Hola. ¿Qué tal? Feliz año nuevo. Te he visto muy interesada en bailes tribales. Me encanta, sí. Todo lo que sea baile. Y ahora he perdido la vergüenza, porque claro, con la edad pierdes la vergüenza. Uh-huh. Y hablábamos con Edu que nos apuntaremos a algo. Y tú, Edu, también me has sorprendido mucho. Sí. A mí me encanta bailar. Bueno, nosotros cuando hemos salido de marcha en nuestra época buena Sí, nos pegamos unos bailoteos y al final te das cuenta de, ahora ya de más mayor, te das cuenta del bienestar que te hace bailar. Dices, Sí. es que cuando bailo me siento tan bien, Sí. tan contento, tan vivo. Y dices, jolín, es que es algo que me a nivel emocional o psicológico me hace bien. Entonces, claro, tú en tu día a día, no sé que seas un loco, no bailas, no vas por la calle bailando, no te pones a bailar en el cole, en tu trabajo. Yo bailo en mi casa. Yo bailo en mi casa, con música, pero, jolín, dice, yo creo que si lo hiciese 2 días por semana, además así con el musicote que suene y con otra gente, además bailar con otras personas, es como una sensación como de comunidad, de algo como muy tribal. Bueno, esto es mi movida y lo voy a hacer como algo terapéutico. Comparto. Sí. Uh-huh. Pues la verdad es que me has convencido hasta a mí que no tenía Pues vente. pensado. Buen comercial, ¿eh? Te lo voy a traer aquí 2 días por semana. Te voy a contratar. Aquí Vale. por la calle dando flyers, te llena el local. Y luego también tenemos a nuestro verificador arbitrario Robert, nuestro bar, que bueno, últimamente estás verificando poca cosa, ¿eh? Te veo callado. Desde que ha empezado el tema este del verificado, no he verificado prácticamente nada. 2 cosillas. Y la última cosa que te pedimos, dijiste, a la mierda, que no lo encuentro. El algoritmo Por eso, Bueno, a Robert, veces pasa, pero estar estoy. a ver si hacemos una actualización de software y que ganamos ahí un poquito de verificaciones. Yo es que... ¿Tú qué? ¿Te vas a apuntar a bailar? Yo es que tengo un problema. Y es que, no sé si os acordáis que cuando un amigo se casó hicimos un flash mob que bailábamos. Ese, No ese. sé si era tu boda o la de... Era la mía, la mía. Era, Un amigo se casó. Me encantó. era o sea, tu boda. Y no sé si recuerdas... Sí. es que ahora lo he confundido porque era su boda, pero lo preparamos en En una academia. una academia de baile de otro amigo que también se Sí, había es casado. que tenemos una amiga que también daba clases de danza del vientre. Y he liado las bodas, me he equivocado. Y montamos un flash mob y no sé si te acuerdas que, bueno, la coreografía que habíamos preparado, en un momento determinado todos tenían que ir hacia la derecha y yo me fui para la izquierda. Ya, lo Pues- recuerdo. pues tú, es un poco tú y eso. nuestro amigo David. Sí, sí. Es un poco eso. Yo si me apunto, pues... Pero os poníais al fondo, además, ahí sí, como para... claro, parecerá voy a destrozar la clase. Da entonces. igual, pero si eso da chicha. La clase lo gana cada clase la gente. ¿Has visto el de detrás? Sí, sí. Ya, pero quiero evitarme eso si puede ser. Pero eso es divertido, hombre. Da ilusión, tienes que quitar la vergüenza. Claro. Que soy Yo te zurdo. veo, ¿eh? Yo te veo aquí con Edu y con Elena dándolo todo, ¿eh? Sí, yo soy zurdo. Con tus mallas ahí bien y voy para la apretaditas, izquierda. el paquetito ahí bien puesto. De torero. Pues mira, si el programa este nuestro que tenemos llega alto, lo hago. Venga, si conseguimos... Pero- Mira, alto pero- para nosotros son 2 likes en el podcast. Si nos dan 2 likes, te apuntas a Venga. clase. O sea, yo hablo con la gente de la escuela para que den likes. Pues venga. No tendrás escapatoria. Más de 5 likes y vienes con nosotros a probar el primer Si día. vas a hacer... quiero 50. Vale, Venga, entonces 50 yo- likes, de hecho. Conseguiremos más. Hecho. ¿En dónde? ¿En YouTube o en podcast? En los 2 sitios. Bueno, o sea, en los 2 sitios que serán 100. Voy subiendo para no tener que hacerlo. Bueno.
No te la juegues, ¿eh? Sí, lo vamos a conseguir. Lo voy a mover que Con te mallas cagas. y todo, lo más soltera que pueda. Venga, muy Con bien. mallas Y felpa pondremos en la fotos, pondremos fotos en redes. Sí. Para que vean que se ha cumplido la promesa. Ya me metí en un jardín. Bueno, Sí. y ahora vuelvo con Levana, que la he medio presentado antes. Levana, que bueno, nuestra invitada de hoy. Muchas gracias por... Muchas gracias a vosotros. Primero, ponte en el Aquí, micro, porfa. cerquita. Sí, Yo es porque que lo lo de pongo hablar en flojito. micros Ah. me cuesta. Sí. Pero ahora sí. Este hombre que me lo roba. Ponte ahí más cerquita. Es que lo pongo siempre muy flojito porque como a veces Aquí. ahí ahora se te oye. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por dejarnos No, estar gracias aquí a vosotros por grabando. venir y la idea. Y nada, pues lo que decíamos de la academia, 9 años, me has dicho antes. Casi, no, 8 años y pico, pero bueno, Bueno. bien. Va para 9, Sí, va sí, para sí, 9. sí, sí. Como mi hijo mayor, o sea, tela, que son muchos años. Esto es como un bebé, ¿no? Esto es un bebé. Vaya. Y bueno, aparte que cada vez, porque me has dicho que al principio era un rollo más así, como más destinado a un tipo de baile y A tal, ver, y que había- ahora... al principio era lo abrí con una socia que estuvo muy poquito tiempo porque tampoco era de la isla y ella hacía más tipo fitness. Entonces yo me encargaba más de la parte de danza. Pero siempre hemos intentado que no fuera solo una escuela dedicada a las danzas del mundo, porque lo englobo un poco así, sino que fuera un poco más multidisciplinaria, porque las cosas como son en Mallorca o en España en sí cuesta un poquito hacer ahora algo específico. Antiguamente sí, por ejemplo, danza oriental pegó mucho cuando yo empecé a dar clases. Odio decirlo, suena muy mal. Shakira fue culpable. Ya lo recuerdo, ya. Pero fue bueno porque la gente lo empezó a conocer. Entonces Claro. dices, guay. Mira, tenías las clases llenas de niñas, adolescentes, de mamás, de abuelitas, de todas querían bailar como Shakira. Y digo, no, vas a bailar mejor porque Shakira oriental no baila muy bien. Pero nos ayudó. Claro. ¿Y qué pasa? Pues son modas. Y aquí en Mallorca pasa mucho el tema de las modas. Vaya. Entonces, ¿qué bailan ahora? Urbano. Pues venga, urbano, a tope. O sea, algo que llame a todo el público y que la academia pueda tirar y que también, por ejemplo, lo que hablábamos antes de las danzas de la Polinesia francesa, que yo soy la única maestra ahora en la isla, me interesa que la gente lo conozca porque es una cultura súper, súper chula. Ujú. Y son unas danzas muy bonitas. Entonces, claro, a mí me costaba un poquito porque la gente cuando no conoce, pues no hace nada que se vea un poco diferente a lo demás. Entonces, pues así es como, venga, vamos a introducir un poquito algo diferente para que la gente lo vea, para que la gente le guste. Y si se vienen a hacer una cosa más comercial y luego ven lo otro, bueno, pues esto parece que a lo mejor me interesa un poquito más. Lo van viendo, lo conocen, les gusta, se engancha. ¿Y de dónde viene esto de las danzas polinesias? Porque aquí en Mallorca como que no es algo así que pienses No. que haya una academia. A mí me sorprendió cuando lo vi en la web. No, Dije, no, es no, curioso. no. A ver, y soy un poco friki, ¿eh? Pero bueno. Dale, dale. Bien, estás en el sitio adecuado. idóneo, vale. Siempre me ha llamado la atención, yo creo, tanto la oriental. La gente me dice, ¿cómo acabaste bailando oriental? Yo creo que muchas pelis de cuando éramos pequeños, pero muy antiguas, de los 50, los 60, que a lo mejor veían tus padres o tus abuelos, tú ya veías. Y con la danza polinesia me pasaba un poco igual. Y fui a Portaventura por primera vez en mi vida, yo lo vi ese show. con 20 años, y dije, ¡ah! Yo quiero hacer eso. Yo si Uy, hubiera qué guay. encontrado antes las danzas tahitianas y hawaianas no hubiera hecho oriental. Y esto cuando se lo digo a la gente se queda un poco así, pero es verdad porque me llamó mucho la atención. Ujú. Y no había nadie. Es que en España no había nadie. En Entonces, claro, España, en ¿cómo? España. ¿Y cómo aprendiste? En España. Pero con el tiempo. Con el tiempo. Danzas polinesias hace 10 años que hago. Solo oriental va a hacer 21. Entonces, claro, empecé a hacer oriental. Pues, trabajo mucho más bailando oriental. O sea, es por lo que más me conoce la gente. Pero Sí, esas- porque tienes también haces anualmente hacemos un evento internacional. internacional. Sí, y yo trabajo, tengo la súper suerte de haber conseguido algo que nunca hubiera pensado, que es trabajar a nivel mundial. Y viajo bastante a otros Guau. países a enseñar. Qué Entonces es una cosa que dices, jolín, una mallorquina, que aquí cuesta, que aquí no hemos tenido muchos profesores buenos, yo me lo he currado mucho, yéndome fuera a formarme o tal, y jolín, pues es guay, ¿no? Pero sí que es verdad que pues esto era como, venga, a ver si encuentro algo y miraba. Antiguamente en internet no había tanta información como tenemos hoy en día, hasta que encontré algo. Y dije, esto lo tengo que hacer. Y me fui a Barcelona. Primero contacté con una chica chilena que tenía raíces Rapa Nui, Ujú. pero no es la misma danza. También Vale. hacen unas danzas parecidas, porque también está en el Pacífico, la isla y tal, la isla de Pascua. Y nada, y luego ya
conseguí contactar con una pareja que hacía formaciones y de ahí ya empiezas a investigar. Mi profe está en México, hacía clases online cuando no existían las clases online todavía, ojo, antes de la pandemia. Y nada, y fui aprendiendo así. O sea que a nivel de España, esta academia debe ser de las pocas que ofrecen esas clases. Hay más. Pero pocas, ¿no? No hay muchas profesoras de danzas polinesias. Yo tengo compañeras que a mí también me ha dado clases, una chica en Madrid de hula, porque ella está muy formada en danzas hawaianas en Madrid. Luego hay otras chicas en Barcelona, pero no son unas disciplinas que haya mucha gente. Porque aún no ha explotado, pero a lo mejor esto es lo típico, de repente sale una película o Shakira dice, ahora voy a hacer no, un por baile. Dios, no, dejémosla ahí. Shakira se ha perdido ya. No, sí, Shakira, a mí me gustaba mucho. Ahora se enamora. ¿A que sí? Ahora no, yo igual. Es cuando has dicho Shakira, digo, mira, como yo. Pero bueno, no. no os gustará, pero hay que decir que los pelotazos que mete a nivel viral son imponentes. Y que si ahora se vuelve a enamorar de, yo qué sé, de un actor de cine, por ejemplo, y sale un videoclip bailando polinesio, lo tiene lleno. No sé, ojalá. No te interesa, ¿eh? Mira, yo pensaba, por ejemplo, la película Baiana, y esto siempre lo explico. Es verdad. Claro. Baiana, perdón, está hiti, total. La profe de mi profe, vive en Los Ángeles, enseñó a los de Disney Anda. los pasos de danza para que los dibujos hicieran la abuela que baila en el poblado. Sí, qué guay. Pues esos pasos se los enseñó la profe de mi profe. Es que yo hablo mucho de estas cosas, entonces y es muy interesante. Qué guay. Y yo pensé, venga, con Baiana seguro que engancho niñas. Y no. No. Lilo y Stitch. Lilo y Stitch es hula. Ah, no. Qué raro, ¿eh? Y yo... Tiene que hacerlo alguien realmente. Shakira, No. Miquel Montoro, a lo mejor. A lo mejor vete a saber, ¿eh? Invítalo un día y Miquel Montoro ahí, tú, ¿sabes? Alguien que tenga... Pero me parece muy guay lo que has contado, que estás haciendo bolos o clases a nivel internacional, que dices, qué guay, alguien mallorquín que está como... Sí, pero hijo, no lo promocionan mucho. Pero eso da rabia, porque todo el día hablando en el telediario del Mallorca, del futsal, de no sé qué, y luego hay gente súper profesional en campos artísticos o deportivos que resulta que son súper punteros a nivel mundial y no se habla de ellos. A mí me da pena y me da rabia, porque dices, jolín, vale, danza oriental. Vale, pero jolín, tío, me he ido por todo el mundo, me he ido a China, me he ido a América, me voy por Europa, me voy a Egipto, ostras. ¿Y vas a hacer bolos o vas a dar clases? Yo voy a dar clases, a bailar y a hacer de jurado. Ostras, hay qué competiciones guay. y hacemos de jurado. Qué guay, y qué guay. Es guay porque dices, cojones, te conocen más fuera de tu casa que en tu casa. Sí, Ya no es solo eso, porque eso, mira, pero que haciendo un evento como haces aquí, ¿cómo se llama? Étoiles d'Orient. Ajá. Pues por eso no quería decir yo, porque oye, más o menos me salía tal, pero digo, lo voy a preguntar porque si no la lío. Sí. Y que se haga un evento aquí, que vienen bailarinas de las más buenas. 25 países han venido de este 25 año. países. Chicas de 25 que países. organizas el evento en hoteles y tal, que eso, o sea, organizar un evento de este calibre da trabajo y mucho. Tal. ¿Y qué apoyo? ¿Recibes algún apoyo institucional? Ya. Mira, a mí me da mucha gracia porque yo hablo con compañeras de la península y me dicen, no, porque a mí el ayuntamiento me cede dinero, me da dinero para ayudas. Y yo fui una vez hace años con Miguel y me dijeron que no. ¿Danza oriental? Y yo, gracias. O, por ejemplo... Pues esto me parece fatal porque al final estás trayendo público si das a conocer la isla. Das a conocer la isla, además. O sea... y si ese evento también los medios lo dan a conocer más, pueden hacer que sea más masivo, que venga más gente y todo. Pero y bueno, hacer crecer cosas de este tipo. Yo ¿no? siempre digo que a veces en este tema más de politiqueo... yo no sé en otros sitios, pero aquí parece que si eres amigo de te va a funcionar mejor. Sí, claro, es por así. supuesto. Y a mí me da rabia. Es así por todas partes, pero Sí. aquí es aún peor. Es más. Y a mí me da rabia. Porque dices, jolín, es que, chicos, a ver, yo estoy súper contenta porque es un trabajo que hacemos los dos. Yo ahora tengo mucha gente que me ayuda. Me ayuda gente hasta de la península, que las estoy metiendo en el equipo, que me están ayudando. Pero, ostras, que ha venido gente de Asia, de América, de Europa, de países árabes. Este año han venido chicas de Marruecos. Que dices, ostras, tú, es que Ya mueves es. gente. Y es uno de los festivales más grandes de Europa, que a mí me están diciendo las maestras que vienen, que son de las mejores del mundo en la danza oriental, me dicen, es que hablan de vuestro festival en todo el mundo, ellas viajan mucho más que yo, mucho más. Dicen, es que se conoce tanto.
Pero bueno, aquí pues me ha venido la última hora alguna vez a hacer la entrevista y encima, en vez de poner mi foto, ponen la foto de otra bailarina que es rubia. Dicen, ¿por qué le van? Digo, pero si no soy yo. Se han equivocado. Joder. Última hora que contrasta mucho sus fuentes Mira, de información. Yo tengo una entrevista con ellos porque yo estuve en Rusia y gané premios y tal, y me quisieron entrevistar porque Miguel, mi marido, empezó a mandar por todo el mundo y dice, jolín, esto se tiene que ver. Dice, porque una persona de aquí que está haciendo cosas, pues, jolín, para mí lo que digo yo, para mí no es solo el fútbol. ¿no? Claro. Pero No, bueno. claro. Y me hicieron la entrevista y pusieron lo que les dio la gana. Primero me cambiaron el año de nacimiento, digo, bueno, eso me da igual. Luego ponían cosas que yo no había dicho. Digo, tío, es que esto no lo puedes poner, porque aparte yo bailo una danza árabe, es muy delicado, depende de qué cosas pongas, puedes ofender. no ofender, pero contradecir cosas que yo te estoy diciendo que yo no te he dicho. Claro. Eso. O sea, es delicado. Ujú. Es que la última hora, de verdad. Y bueno, entonces mando también ahí, bueno, voy a hacer esto. Cric, 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 cric. Digo, mira, es que paso, no me hace falta la última hora ni ningún periódico de la isla, porque donde se tiene que mover y donde lo conocen, que es en el mundo de la danza oriental a nivel mundial, lo conocen, entonces me va bien. Vale. ¿Que da pena? Sí. ¿Los necesito? No. En su principio sí los necesitaba apoyo, pero ahora ya me da igual. Bueno, al menos, o sea, tú puedes decir que has arrancado una cosa muy difícil de arrancar y que con funciona. éxito y bueno, y por lo menos tienes esa recompensa personal, Sí. ¿no? O sea que, bueno, No, sí. enhorabuena. la Yo estoy verdad. muy contenta, la verdad. Y aparte siempre me dicen, jolín, tío, es que en la isla estáis aislados. Hombre, aislados entre comillas. Para lo que se quiere, sí. Claro. Hay mucha proyección internacional para Sí. lo que nos da la gana. Sí, sí. Porque se vende como un destino de lujo. Bueno, Entonces sí. Mira cómo promueve- estamos. Esto en los Exacto, veranos ya es como por que se eso vayan. Por Dios, promueve quiero ir a otras mis playas, cosas, ¿sabes? ¿no? O Sí. sea- Pero, por ejemplo, compañeros que a lo mejor quedan o bailarines que han venido este año muy famosos a mi festival, por ahí hay un chico que ahora es muy puntero. Decía, mira Levi, a mí me llaman Levi los chicos argentinos, mira Levi, y yo, ay, de verdad, ¿cómo son? Dice, mira lo que ha conseguido en su isla pequeña. Dice, que está moviendo un festival que en España no lo ha podido mover nadie y que en otros países europeos tampoco. Pues para mí eso es importante. Claro, Entonces claro ya que sí. está. Qué guay. Pues eso. Pues ahora después de Cero Izquierdo vas a tener una repercusión después de este podcast brutal. Ojalá, o sea, ya ojalá. verás, te llamará Venga, va. la presidenta de Govern. Sí, ¿tú Proens. crees? ¿Tú crees? Sí. Ojalá, ahí queda, Provence, tú que nos escuchas siempre. Pues Yo estoy nada, muy desconectada de la política, ¿eh? O sea que... yo también, Bien yo que también. haces. Haces bien, sí. Y más ahora, ahora Sí, más sí, sí, todavía. Pues vamos a arrancar con las Retro News. ¿Quién tiene una Retro News que quiera comentar? ¿Edu? Sí. Venga. Mi retro news de la tercera semana de enero, concretamente del 23 de enero del año 1983. Muchos de nosotros ya habíamos nacido. Es mi año de nacimiento. Pues tu año de nacimiento. 23 de enero aún no habías nacido, pero vamos, estabas al caer. Era una idea. Se estrena una serie llamada El Equipo A. Entonces, claro, yo esta serie... Hay que decirlo, ¿no? Sí, tenía que decirlo porque aparte de que era una época muy guay que la gente joven no puede entender, que solo había 2 o 3 canales de televisión, había los contenidos que había, entonces tú por la tarde cuando te sentabas pues con tu merienda, con lo que fuese, pues veías esos programas, había pues El Equipo A, El Coche Fantástico, luego veías no sé qué y es lo que había. Y claro, nos marcó ese grupo de... Bueno, vamos a contar un poco de qué iba El Equipo A, un grupo de mercenarios, de ex soldados marines, creo, estadounidenses, que por un error que no sabemos cuál fue, cometieron un error, un error que no habían cometido, o sea que encima ni eso, pues se ponen en plan mercenarios a salvar a gente, a problemas, y sobre todo la parte para mí más espectacular era cuando se quedaban encerrados o aislados en un sitio rodeados de enemigos y empezaban a inventar que con la música de fondo, yo qué sé, se quedaban en un Toys R Us y con los juguetes del Toys R Us y con no sé qué y tal empezaban a construir y con cañas que encontraban en el torrente, con cinta aislante y Yo no me montaban acuerdo de eso, ¿eh? unos armatostes, unos inventos brutales. Yo me calo mucho esa serie. A ver, La veía. El equipo Pero no la veía mucho. tenía una estructura clara.
empezaba la serie con alguien muy malo que puteaba a una familia o a alguien que tenía una granja o lo que fuera. Paramilitares que Siempre. atacaban a alguien y le hacían putadas y tal. Luego esa persona se entera de que existe un grupo de paramilitares que puede ayudarles, que es el equipo A. Entonces, para contactar con ellos siempre se solía, a lo mejor se disfrazaba Aníbal de dinosaurio, de lo que fuera. Contactaban con ellos así de manera discreta, sin que nadie los viera. De Acto dinosaurio se- discreto, Sí. súper discreto. Acto seguido, preparaban una contraofensiva para cuando llegaran los paramilitares malos para tal. Los paramilitares flipaban porque decían ¿qué pasa aquí? Porque los echaban a balazos y tal. Solía haber alguna persecución donde algún coche volcaba también. Después de eso, los paramilitares se ponían las pilas, volvían a atacar y Exacto. pasaba lo que dices tú, que Exacto. solían coger al equipo A, lo dejaban encerrar en un sitio y el equipo A luego Inventaba cualquier cachivaches. cosa y hacía un cachivache, un tanque de la leche Sí. con 4 bidones y un soplete y salían de ahí y reventaban al final y ganaban. Y al final Aníbal decía, me encanta que los planes salgan bien. Eso sí. Y si había una chica guapa, se iba con Fénix en un Hombre, Ferrari. se me ha Siempre olvidado- Fénix se se me ha la olvidado ligaba. ese El dato. Corvette blanco. Sí, blanco era. Y siempre tenían a veces que coger aviones y tenían que drogar a Normal. M.A. Barracus. Sí, porque si no, vamos. Y Murdoch me encantaba. Ese Murdoch, sí. el loco Murdoch, Ese era me encantaba Murdoch, sí. Pero No, es que está la cabeza pensante, el ligón, Exacto. ¿no? La fuerza bruta, La fuerza bruta. y el loco, La ¿no? fuerza Que siempre bruta hace que falta era la locura. El bueno, porque Sí, luego era como. luego Sí, era- sí. ¿no? Pero el perro ladrador un Sí. poquito igual. Y el loco, Y que el siempre loco. tiene que estar el loco. Que era el que porque- conducía helicópteros, cualquier Sí. tipo de aparato, de... Sí. Era genial. Y Típica americana. Es muy típico americano, Sí. Esos tópicos que nos metían Sí. a A saco, nosotros. a Yo saco. siempre digo que nosotros somos la generación que hemos chupado más cosas yankees. Total. Pero a mí me encanta, total. ¿vale? A mí me encanta. Sí. Además, Sí. cuando jugaba, yo me acuerdo que yo jugaba mucho con mi hermana. al equipo A. Jugábamos a lo que fuera. Ah. Porque yo esto lo veía con la hermana de mi abuela, que era como mi abuela, y lo veíamos juntas porque no moría nadie. No había violencia explícita. Y cuando jugaba con mi hermana cualquier cosa, jugábamos en castellano, que era como veíamos las series. serie. Siempre hemos hablado en mallorquín, pero jugábamos en castellano. Era como muy curioso, ¿no? Tú escenificabas, no sé qué. Esa cultura Qué bueno. pop americana. Total, ¿eh? ¿Y os acordáis de las peleas? Porque eran la hostia. Siempre se daban puñetazos, pero se paraban siempre los puñetazos Sí, levantando sí. un brazo Sí, y luego sí. de dar con el otro, igual que hacía también Pat Spencer y Terence Hill y tal. Sí. Pero eran surrealistas. O sea, las peleas no son así, no son tan perfectas. Eran te lo como paro, te lo sí, paro. coreografiada. Claro, Ahora eso es tú, coreografía ahora yo, total. ahora tú. Luego Claro. una hostia se caía desde arriba. ¡Ah, paja! ¿sabes? Traficado siempre. Sí. Es que nunca moría Buah. nadie. Luego los cogían. No sé. Sí. Ahí me flipaba, Era genial. bueno, aquí le llamamos MacGyver, pero la es MacGyver. MacGyver. Sí, pero es que nosotros como Spiderman, yo Sí. tengo amigos de fuera y dice, ¿qué os pasa a los españoles con Wi-Fi, Spiderman? Y yo cuando me fui a Argentina era como, concéntrate, Wi-Fi. Yo Wi-Fi, yo madre mía, que somos lo peor, tío. Claro, porque ellos tienen bueno, a lo mejor está Muy- sí, más sí, influenciados por por Estados Estados Unidos. Unidos. El celular. Sí, El celular. Pues MacGyver fue como después del Ay, equipo era A. muy Me raro. encantaba. MacGyver, A mí me MacGyver. encantaba. Yo era MacGyver. súper Este sí que inventaba con Esta cualquier hacía bombas Con con un chicles. chicle. Sí, brutal. Qué guay, Pero tío. esas series eran guays. Eran ¿Ahora muy qué hacen? guays. Ahora todo lo copian. El coche fantástico. A Bueno, mí sí. me flipaba el coche fantástico. Yo creo que lo hablamos veíamos el otro todos. día del coche fantástico. fantástico, A mí una me maravilla. Y flipaba. luego que había la escalera hasta el cielo. Sí. Autopista. Autopista hasta el cielo. Guau. Con el, ¿cómo se llama el Michael Lando. Michael Lando. Era uno con melena rubia. Sí. Bueno, era como No, pelo las blanco. greñas esas ochenteras. raras. Estos pseudo rizos Sí, ochenteros. Sí, sí, ¿no? como pero Mitch sí. Buchanan. También otra sí. serie que cada capítulo era igual. Que es curioso que Es en que la no serie- querías nada más. No, eso pero es las lo que series querías. estas de los 80 y tal eran siempre lo mismo, o sea, los mismos Sí. pasos, pero tú te las comías y las Da disfrutabas igual, y, tú Claro, tenías otra cosa que funcionaba. hacer, no sé qué. y siempre Era querías muy guay. verlo. Así se aseguran que si te gusta uno, te gustan todos. ¿Te ha Clonan. gustado? Pues venga, Pues venga, todos todo lo igual. mismo. Ya está. Qué gran serie. Bueno, veo que os guste, me alegro de haber... También estaba esta del superhéroe americano. El, Sí, el el superhéroe superhéroe americano, americano. qué bueno, que era súper torpe. Ese también Oh. tenía el pelo rizado. Sí, Y también, rubio. también. Qué guay, tío.
Qué chulas. Y éramos tan jóvenes. Y éramos unos frikis. Sí, bueno, es que tan me encanta. Y lo que molaba sobre todo de aquella época es que cuando tú veías una cosa, sabías que tus colegas habían visto lo mismo que tú. Y luego Sí. lo comentaba, es que hoy día yo me pongo en Netflix, empiezo a mirar y al final a lo mejor ni miro nada porque es que no sé qué mirar, ¿sabes? Hay tanta cosa. Mira, yo era súper fan, no es de los 80, ya es de principios de los 90, de Expediente X. Ah, sí. Vale, Tú eres entonces, de las mías, entonces. Yo soy muy... Llámame otro día, pero no me vayas de otras cosas. Era Yo soy- chunga esta serie. Que era muy guay. Era muy chunga, Pero escucha, pero... nuestros padres, yo veía Twin Peaks. Yo O sea, también. y era un puto Sí. moco. Brutal. O sea, puedo hablar con palabrotas. Qué Sí. buena. Vale, guay. Twin Peaks. Wow. Claro, entonces dices, ahora a los niños no les dejan ver estas cosas. Digo, pues yo le dejaría. Yo le he dicho a mi sobrino que le vamos a ver Gremlins estas Sí. navidades. No No me tienes hables. que ver. ¿Qué edad He tiene? tenido un incidente con Gremlins ¿Por qué? estas navidades. Porque se lo estaba contando a mis hijos. Tengo uno de 4 y uno de 9. Y estaba contando... Bueno, voy a avisar a padres. Si hay alguien que está escuchando el podcast con sus hijos, que apague Los el niños podcast. no. Si es un niño pequeño, que lo apague, que no la quiero liar. Porque Roberto una vez lo lió con este tema también en la radio. Bueno, el caso es que yo les dije, esta peli mola mucho y tal... Y digo, lo que pasa es que no sé si la podéis ver. Y digo, voy a mirar, le voy a preguntar a Google a partir de qué edad. Y le digo, 7 Google, años, ¿no? No, pero le digo, Google, ¿a partir de qué edad se puede mirar los Gremlins los niños? Y me dice, si no quieres preguntas incómodas sobre Papá Noel... Y yo me cago. Esto me lo contestó hablando, ¿sabes? Y estaba mi hijo delante. Y claro, el de 9 años, que ya se cueja. Algo, ¿no? Y que el tío ya lo sabía, pero no se lo callaba a lo mejor, tal. Vino partiéndose el culo, jaja, os ha revelado el secreto de los padres, no sé qué. puñetero! Y yo me Pero esto es cago. culpa tuya por pedirle, no puedes escribirlo, tienes que pedirle a Google, tienes que hacer la chulada de hablar con el móvil. Bueno, chulada, era por no tener lo que escribir, pero, o sea, ¿cómo me voy ¿Ves? a, No, ¿Ves? no, ¿cómo me voy a debería. imaginar que me va a soltar eso, tío, de Ostras. respuesta? Ostras. Bueno, solo es inciso. Pues a todo esto venía a que yo tenía a mi compañero de clase que se sentaba conmigo y llegábamos al día siguiente. ¿La has visto? Sí. Pues tío, ¿te acuerdas? Yo te juro que tenía un trauma con un episodio y Miguel y yo lo volvimos a ver en la cuarentena y dice, tío, Dios, que me acordaba del puñetero episodio. A lo mejor tenía 10 años, 11, 12, no sé. Tenía, ¿Cuántos años teníamos? no sé, 10, 12. Sí, es que éramos... Adolescentes no éramos. No, éramos... Entonces yo le decía, digo, sí, ese que se alargaba y se metía por el agujero y se hacía como de chicle. Ostras, era el segundo episodio de la serie y me acordaba. Cuando lo vimos en la cuarentena dije, no me lo puedo creer que me acuerde. Yo creo que me traumó el pavo ese que se metía por Hombre, los siempre hay agujeros. alguna cosa que se te queda ahí. Y digo, ostras, me encantaba. Había una Claro. atmósfera de algunos daban miedo, algunos de los Era capítulos guay, de había Expediente X una- daban miedo, me ¿eh? encantaba. Que se escondía debajo de la cama porque era Que tenía los ojos típico como monstruo, niño de este que lo han criado que es como un monstruo, ¿no? Mm. Y había una mujer que se metía debajo de la cama y levantaba la cama y la encontraba y la mataba, Sí, hostias. obvio. Yo ahí yo me quedé digo, Esas hostia. cosas que veíamos de pequeños. Claro, porque tú te ponías la sábana encima y aquello te protegía Sí, de lo que fuera. Un montón. Es que hay que pensar que a muchos nos gusta el tema este de la conspiración y tal, y que en esa época no había internet. Y en esa serie se tocan muchos palos, Vaya, Sí. vaya. pero Mogollón. muchos palos que tiene, o sea, que algo de verdad hay detrás. Que sí, mogollón, Entonces, mogollón. claro, lo pueden tratar de una manera o de otra, pero cuando no había acceso a información de según qué temas, esa serie levantó mucha expectación por eso, ¿sabes? Y realmente yo creo que muchos que somos conspiranoicos empezó ahí un poco nuestro Sí. interés por esas cosas, ¿no? Además, sí. creo que el productor o creador de Expediente X, esto el bar me lo podrías verificar, por favor. A ver si el creador de Expediente X es el mismo que Breaking Bad, que es uno de mis ¿Ah, sí? productores favoritos. Creo que se llama... Me pides unas cosas No, muy no complicadas. ¿cómo se Si llama? no lo Vince sabes, no lo Gilligan, digas. creo, algo así. Vince Gilligan, que es el creador de Breaking Bad, creo que estuvo metido en la creación y producción de Expediente X. Hicieron una última temporada, ¿eh? Sí, hicieron una... pero ¿De Expediente creo X? que no... Nosotros la hemos visto. Ah, sí. ¿Y te gustó? ¿Y dónde A mí está? sí, todo. A mí, yo es que A vi- mí sí, pero es que yo era yo muy vi fan, 3 pero ya están capítulos muy y no me mayores. enganchó. No te voy Bueno, a es decir que- nada. No te voy a decir nada A porque ver, flipé Gillian un poco. Anderson sí que va mejorando. O Él sea, no. él, Ella está, sí. él está mal. Ella está guapa. Él Más está guapa. mal. Él no. Él Yo no. de ella he visto hace poco una serie que se llama La Caza. Bueno, en España se llama La Buenísima, Caza, que está bastante buenísima. Bueno, en Sex Buenísima. Education. De Sex todas- de todas Education formas- también sale Sí, ella y es... sí. ¿La has visto esta Ay, serie? No qué la he buena, visto. qué Buenísima. buena. No la he visto. Porque Pero Gillian me han hablado Anderson de es ella. medio británica, medio americana.
Ah, eso no lo sabía Sí, yo. es que ella es medio británica también y el acento, le sale el acento inglés que yo al principio decía, hostia, pues No sí le que pega tiene mucho, no, ¿no? no le pega, pues Lo hace es muy que es bien, medio ¿no? británica, ¿sabes? Es súper No, ese no. Pues mira, os voy a recomendar. ¿Vosotros soléis leer cómics? ¿Os gusta leer sí, cómics? sí, sí, sí. Sí. Vale, pues hay un cómic que trata sobre todo este tema de teorías de la conspiración, que además es un cómic bastante denso que se llama El Departamento de la Verdad. También me lo apuntaré. Y espectacular, ¿eh? O sea, os lo digo en serio. Además trata desde los terraplanistas, o sea, un montón de tópicos, ¿sabes? Hay como no lo voy a destripar, ¿vale? Pero hay como un departamento en los Estados Unidos dirigido por Lee Harvey Oswald, Ole. en La Sombra, Sí. ¿vale? Que trata un poquito de ir destapando teorías conspirativas, ¿vale? Pero dándole esa vuelta de tuerca para que la gente crea que son teorías conspirativas, pero que realmente son realidades. Vale. Y el cómic creo que tiene 4 números por ahora, pero es gordito y tal, y yo lo recomiendo. Ay, qué guay. Sí, Pues sí, sí. mira, Elena, si lo he apuntado, luego espectacular, nos ¿eh? lo Os digo en pasas. serio. Os lo digo en serio. Bueno, Sí. ha Todo lo hablado que Miguel. sea Que conspiración. se ha colado. Que es que antes justo estaba fuera y no te he presentado, Miguel Parreño. Bueno, pues muy interesante este cómic. Y lo que dices tú, que las conspiraciones siempre le das la vuelta, le dices... igual hay temas que pueden ser reales, luego dices, no, pero esto lo dicen los terraplanistas, y ya lo tiras por tierra, ¿sabes? Claro, así es la ¿No manera ¿Habéis visto la serie esta de Netflix de animación que es como de cachondeo sobre esto? Ahí es muy buena. Es Sí, muy sí, buena. Inside Job se llama. Sí, en sí, inglés. sí. ¿Cómo se llama? En inglés es Inside Job, pero luego tiene otro nombre en castellano. Es la muy tengo buena. pendiente. Es guay, es guay. Tengo Tienes que unas verla, es muy cosas chula, es muy Sí. chula, ¿eh? Yo he visto un par de capítulos, está guay. Es que Está no os guay. pasa que tenéis un montón de cosas pendientes, pero luego no tenéis ¿Tiempo? el día profundo Eso- ni tiempo y te acabas poniendo la misma mierda. Con Eso es perdón. lo que o sea, digo yo, películas y series que ya has visto De que mil antiguamente veces. lo que molaba es que lo que veías tú, lo veía la gente, lo comentaba, era como más guay, pero es que hoy día ya Es que hay de todo. tanto. Cada uno, sí, Que eso está sí. bien, ¿no? A ver, pero yo soy feliz, ¿eh? Porque yo soy de las que se sienta y se traga. Yo me he hecho la trilogía del Señor de los Anillos enferma en una noche vieja del tirón. Qué guay, qué guay. Jolín. Qué guay. Y Ahí este, súper Es fan. que- tío, me voy. A mí digo, esta hasta luego. trilogía me Fácil, sí, flipa. Contigo, sí, sí, Miguel. sí. No, Pero es verdad que Yo no he leído el libro. el libro es... A Es ver, mejor, dicen Tolkien es un siempre. poco pesado, porque te puede escribir un día en 2 líneas y 15 minutos en 40 páginas. Entonces Tolkien maravilloso, es un Tolkien. poco... pero es verdad que es un poco... Escribe súper bien, escribía las cosas como son. Y todo el universo que creó, ¿no? Al final, Joder, sí. pues... mira, justamente esta Hoy mañana en hablábamos el por la desayuno, mañana. su hermano es muy fan de Tolkien. Bueno, mi hermano, es que en mi casa somos muy frikis. Ve, bien. Y claro, yo le Viene decía, de herencia cualquiera ya de que mi nos padre. guste El Señor de los Anillos, antes de la peli, ¿cuántas veces nos hemos leído el libro? Pues Bueno, yo, yo por ejemplo, me lo ninguna. leí 2 veces y Yo me ninguna lo se he la he leído leído como 3. también, pero es verdad que me costó porque era jovencilla y No, pues léelo ahora. Yo me lo he leído Yo con leí, 10 y claro. 15, 14 años, creo. Luego, cuando sacaron las pelis, me lo volví a leer la trilogía y hace un par de añitos, con ya Claro, 40, me lo volví a leí. leer y La cambia pregunta- totalmente el libro. y la Dices, pregunta del Es millón. otra manera de Ah. sí, es brutal, es brutal. Y la pregunta De del más millón, mayor. ¿y el Silmarillion os lo habéis leído? Sí. lo ¿Sí? empecé y no pude. Ya a mí me pasó Lo igual. empecé y no pude. Sí, Lo sí, yo soy digo, muy ¿eh? friki O de esto, yo sea, tengo que saberlo todo. Y la Es última como- serie, ¿qué tal? Jolín, nos estamos yendo por las ramas, ¿eh? Sí, Pero bueno. Pero bueno, ahora... ¿Cómo se Anillos de llama el poder. Rayuela? Pues a mí me ha encantado. Cortázar. Es como Cortázar, que a mí me cuesta un montón Cortázar. Pues una cosa así. Sí, yo todo. Tolkien, sí. Todo sí. Todo Tolkien. Yo soy muy también. Pero no leo, ¿eh? Porque Yo... no tengo tiempo. Hay que tener tiempo y hay que tener el momento de verano. Yo Maravilloso. hace para mucho leer. tiempo que no leo. Este me echa la bronca, pero... Edu y yo, que siempre estamos muy en sintonía, hablábamos este verano, que teníamos el verano así como... Tranquilo. Hemos hecho muchas cosas, pero el sí. verano tranquilo de vamos a leer. Sí. Porque durante el curso, los dos somos profesores, No tienes tanto tiempo. no Que tienes va. tanto tiempo y es que no estás igual de concentrado. No, que va, porque que va, estás que va. pensando en tantas cosas que no disfrutas del libro. Una película al final, pues quieras que no, los Está fotogramas ahí, te entran sí, o sí. sí. Entonces, el libro tienes que meterte en el libro. Sí. Y no todos los libros te enganchan de buenas a primeras. Entonces, bueno, Mm. y hablamos un poco de eso, de este verano, que ha sido el verano de leer. De estar tranquilo. Yo es que este estar verano no he tranquilo. descansado nada. Ahora sí. Y que he hecho tumbarme en el sofá a ver series y pelis. Claro. Qué maravilloso. Sí. También. Pues que el equipo A, ¿qué te parece lo que ha dado de sí? El equipo A. Una maravilla. No lo he visto. Pues nada, yo creo que podemos pasar...
El bar El bar ha Eso- sacado un nuevo gadget. es que se habló hace cosa de un mes de que se iba a conseguir un sonido y ya había quedado y veo que al final sí que... Un pito de Toyota. Tiene un pito de no va Toyota. muy bien, pero no un poco. Quiero confirmar ¿Confirma? que lo que ha hecho Edu es Sí. cierto. ¿El qué? Lo que ha hecho de Vince Gilligan, que ha participado en Expediente X y la de Breaking Bad. Ah. Ha dado un dato correcto, yo verifico. Dos grandes series. Muy bien, muy bien, me has dejado muy Gracias, sorprendido. ¿Por qué? ¿Por Pues el la- pito o por el...? Por todo. El bar se saca el pito. Si el bar se saca Ay, el pito, sácate cuidado. el pito, sácate el pito. Pues nada, vamos con tu noticia, Leona, Vale, si quieres. Mi noticia. Es un poco. No es como vuestras noticias, pero Bueno. me ha costado en plan pensar, ¿y qué busco yo? Ya. Y yo era un poco fan de Britney Spears. Un poco. Bueno, era de muchos, ¿vale? Entonces, en el 99 fue cuando lanzó el disco de Baby One More Time. Ujú. ¿Os leo lo que pone? Venga. Claro, claro. Que fue, bueno, con el cual ha vendido actualmente más de 30 millones de copias en todo el mundo y le valió su primer disco de diamante certificado por la RIA. Dejemos de pensar en Britney Spears ahora. Pensemos en esa adolescente que yo me acuerdo que yo he bailado toda mi vida. Entonces yo vi a esa niña rubia y dije, ¡ah! Coreografías, videoclips. Yo era muy de Backstreet Boys también, ¿vale? Yo es que tengo mi lado súper oscuro Nos ha pasado a todas. y luego tengo ese rollo Backstreet Boys y Ah, Britney Spears. pensaba que decías lo de oscuro por los Backstreet Boys. No, no. Y el otro es la luz. No. Eso es un poco luz, ¿vale? Pero luego tengo mi lado oscuro de que dices, madre mía, pero tú tienes doble personalidad o qué. Pero sí. Hasta que salió Christina Aguilera. Entonces a mí ya me ganó esa mujer que cantaba mejor. Cantaba. Yo estuve en un concierto de los Backstreet Sí. Boys. Ah, sí. Conmigo. Pero en su día o un remember de estos. Ahora. Ah, ¿Siguen en activo los Backstreet Boys? Sí, 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 Cristina sí, Aguilera sí. a mí me gustaba más. A mí me gustaba mucho flipaba más. porque además Tiene la una voz voz. que tenía y el estilo. A mí el A mí me videoclip gustaba de más. Dirty me flipa. O sea, Es yo muy ese guay. videoclip Es yo muy o sea, guay. yo miraba y Mira, pensaba, nosotros- yo me imaginaba yo bailando Ahí así, en el ¿sabes? ring, O sea, yo en el decía, ring con las rastas. Es una pasada. Ahora acabo de decir algo que no le he contado nunca a nadie. Pues mira, nosotros el año pasado, ya puedo decir sí, el año pasado, Sí. hicimos una coreografía, mezclamos la profe de Sexista y Twerk conmigo, que yo hago burlesque también, y mezclamos varias canciones y pusimos esa. Es que me encanta. Pusimos esta varias canción, canciones me de los encanta. 90, 2000, y yo cada vez que hago eso digo, jolín, es que yo con el estilo que hago no puedo hacer estas cosas. No, esta Pero algo me tengo que canción montar, es Está guay. súper bien. Es guay, es guay. Es que la música de los 90, 2000, yo es que me quedé ahí, Sí, tío, yo lo ya, digo. sí. Me quedé ahí. A ver, Tuvimos escucho un más debate cosas, sobre ¿eh? el tema de música, que bueno, que yo decía que lo que se hace ahora, no todo, porque hay cosas, pero lo que se hace ahora no me gustaba tanto. No, a mí no me gusta nada. Es que, También- ahora también te digo una cosa. Ahora parezco mi padre. Mi padre es músico también. Bueno, era músico. Entonces, es músico. Claro, entonces mi padre venía y me decía, ¡hey, niña! Esta música que oyes. Yo siempre he escuchado R&B. Es lo que más me gusta. A ver, yo he escuchado de todo, pero más R&B. Cosa que grupos que aquí no van a venir nunca ni han venido. Entonces es como, bueno, no los veré nunca. O bueno, nos vamos de viaje y los veo. y nada, pues esto. Claro, yo escucho la música de ahora y digo, odio el reggaetón, muerte al reggaetón. Pues que Lo no siento, todo no es tendría que decir reggaetón. esto así. No, No a mí todo es tampoco me reggaetón. gusta Pero aquí sí. nada. O sea, pero Aquí es curioso sí. teniendo una academia de baile que ataques al reggaetón porque también es... Hay reggaetón, pero Yo creo que hay clases, ¿no? De reggaetón. clases de reggaetón. Tenéis aquí. Sí. es el business. Suena muy Bueno, pero mal. nos las das tú, entiendo. Obvio. Tú imagíname a mí, 42 años, reggaetón, con esas letras. Claro. Que a lo mejor tú escuchabas el Tiburón cuando tenías 15, o 14 o 13 años en el verano en la verbena de tu barrio y la bailabas y no sabías qué decían, pero ahora lo escuchas y dices, jolín, Y qué te machista. No, Y el sí. venado, y la Y del el venado. venado y todo esto. Ha y la cambiado, bailada. ha cambiado un poco Pero las ahora es más temáticas, heavy, ahora es pero más en heavy. nuestra época era súper machista, llevaba también más gasolina. Y... pero ahora- Pero es que la gasolina no era de nuestra época. Pero ahora es machista asqueroso. Yo no ¿eh? escuchaba eso ya. Eso. No. Es que es muy, diferente. muy- ahora es como sí. mucho más Es muy explícito. sexual, tío. Y sin Sí. ocultarlo. Sí. ¿Eh? Y sin ocultarlo. Y Es sin muy- ocultarlo, sí. porque antes quieras que no, Claro, pues yo pienso había una eso. inocencia de por medio. Ahora- O Sí, pero era- ahora a veces son ellas las que usan ese recurso. Hombre, claro. Por eso, venga a decir claro. que ya no lo veo tan machista. Ha avanzado un poquillo el tema, pero aún sí. así no, es muy las sexual. mujeres son Sí. machistas. Ahí hay un error. Es una actitud. Las mujeres son machistas, igual que los hombres. Las mujeres son igual de... O sea, un hombre y una mujer puede ser machista. Pueden No, ser por machistas supuesto, los eso dos. sí. Pero es yo- que la mujer
la mujer, o sea, yo creo que ahora mismo la juventud, las chicas, son muy machistas. otra ¿Vosotros vez. dais clases en la universidad? No, en instituto. Universidad, Bueno, instituto. sí, Vale, yo Los tengo dos. alumnas que son profes de universidad, profes de instituto. Tengo amigas trabajadoras sociales y a mí me dicen que da miedito lo que ven. Da y miedo, lo que da escuchan. miedo. Y las mujeres son las chicas son las que más, o sea, más que ellos. El otro día hicimos una actividad en la que le llamamos red flags, ¿vale? Entonces teníamos que hablar vimos un vídeo con una clase que tienen unos 14, 15 años, vimos un vídeo y tenían que hablar, bueno, salían un chico y una chica con una relación tóxica, ¿vale? Entonces yo les dije, en la red flag ponéis todo lo tóxico de la relación y la green flag lo que tendría que ser. Ni tan mal, pero cuando ellas hablan y yo les digo, a ver, si tu novio no te deja salir, pues me quedo con él. ¿En serio? Y yo, pero es que no te deja salir, no te deja salir. Entonces ahí ya te está privando. Pues me quedo con él, profe, yo qué Pero voy a escucha, hacer? mira, yo por ejemplo, yo lo he tenido conversaciones con alumnas mías adolescentes que tienen pareja y yo les digo, bueno, aparte yo primero digo, no tengas pareja. Cuando tu edad no tengas pareja, ¿para qué? Luego lo que me dice, bueno, tú has vivido tus experiencias, digo, ya, pero es que vive la vida, disfruta. Es lo que- sí, y al final. luego ya, si quieres, cuando seas más adulto, pues sienta la cabeza y te empareja. Si quieres, si no, no pasa nada. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando tú hablas te cuentan lo que dices tú y es como todo el trabajo que se ha hecho hace unos años atrás. Yo digo más para nosotras, me sabe mal por vosotros, pero No, pero luego es al así. revés también, Sí, que hay mujeres que son así, que son más tóxicas y que son así. Es como, no puedes. Niñas Estás de 15 años, tirando, 16 que te sí. cuentan y dices, pero ¿cómo tú con esta edad aguantas estas cosas? No puedes. No. Y te da rabia que dices, no puedes aguantar eso. Ni una persona mayor, o sea, de nuestra edad, o gente mucho más mayor, a una niña de 15 años. Pero, ¿por qué? A ver, nosotros somos padres. ¿Tú eres padre de nenas o nenes? 2 niños. Pues eso, tú le vas a inculcar. Es que yo veo también, yo tengo mi mentalidad y mi forma de pensar que es que también va muy ligado a los padres. Entonces, claro, los padres van a dar una educación que si no han tenido esa educación anteriormente con sus padres, esos padres de ahora... No sé si bueno, sois profes, vosotros me Sí. entendéis. Con mi cara Vaya, basta, ¿no? vaya. Más o menos. Vamos a desviar ese tema. Creo que no hace No, falta. es interesante, es interesante. A mí me ha salido un apoyo, yo estoy encantada. ¿Ves? Yo vengo más. quédate. Creo que en esta mesa no hay nadie que no te apoye en eso, vamos. Qué cara, qué cara. Yo también estoy, o sea, que sí, que es verdad, No, que no. pero también tiene que ver con... Hay colectivos que les pasa más. También tiene que ver con situación socioeconómica y demás. Sí. A eso Ah, iba sí. con lo de mi instituto. Porque claro, Sí. cuando tú hablas con gente, asistentes sociales, Sí. ves eso, pero es que también suelen trabajar con gente de una esfera específica Sí. más Pues que con cada, otras. Pero hay cada vez es excepciones, más ¿eh? población y más parte de la población Eso sí, que sí. está No, así, en Baleares ahora entonces- mismo cada vez hay más población de ese tipo y cada vez más rico. Y lo mediano es lo que se va perdiendo cada vez más. Y perdón, referente a lo que hablábamos antes, la cultura también influye. Mogollón. No, claro, por supuesto. Cultura, Mogollón. religión, todo un poco. Todo. Entonces, claro, hay una... Pero lo que dices tú, la cultura, y yo encuentro que los papis tienen un trabajo súper importante que algunos no hacen, tío. Bueno, claro, es que yo ya lo te veo digo así. yo que eso seguro. que Bueno, se ellos como está- profesores te lo dirán mejor que yo. Claro, pero- es que, y por Buah, aquí ejemplo, sí. podríamos estar hablando hasta mañana. Sí. No, bueno, es que es una conversación. Bueno, Sí, ya muy- está. muy Yo no repetirse, quiero se tener puede hijos hablar. precisamente porque... Por eso. Es una de mis razones. Una de las, Una de las tantas. No es que no me fuera a dedicar, pero ahora mismo prefiero hacer otras cosas. Entonces, como sé que hace falta mucha dedicación y lo veo en el cole, pues Pues sí, yo he optado por otro... por otras cosas. Pero son muchas. Pero una de las razones es que veo que muchos padres en mi cole no están por sus hijos. Y de Britney Spears. ¿qué Ya, a opinas? Edu le pasa lo mismo en su ¿Qué cole. te parece, Britney? Pues que Britney Spears también es una de esas madres, ¿eh? Sí, Vamos a no, dejarlo mira, así. hablando de hijos y padres, Britney Spears. Ah, Britney muy bien, Spears. como lo habéis ligado, ¿eh? padre. Ha De sido verdad, ella, ha sido ¿eh? ella. Yo Muy quería bien, ha recuperar. cerrado. Y luego así, Porque yo no sabía de qué hablamos, de reggaetón. Yo estaba intentando ¿Por pensar. qué? ¿De Hemos qué empezado a estamos hablar de hablando? Britney Spears y no sé cómo Y se ha se ha quedado aquí. cambiado. Yo he sacado Britney Spears y ella dice, pues mira con su padre, pues precisamente con su Britney padre Spears. y bueno, que la- ya la fue us- madre súper joven también. Sí. Creo que el niño no... Yo no me entero porque a mí el tema quitaron la- cotilleo y corazón sí. no me gusta y no lo veo. O sea, ni leo ni nada. No, Sálvame No. solo miro una vez a la semana. Y ya te vas.
Pero creo que le quitaron al niño y todo. Bueno, no sé si fue Sí. el padre. Sí, Sí, no. sí. Fue porque cuando salió esto que salió afeitada la cabeza sí, que se le fue la y olla. como atacando a los periodistas, le quitaron la custodia y tal, y tuvo movida y durante un tiempo no le dejaban tener al niño bastante y luego el padre suyo de Britney Spears le quitó la tutela, ¿no? Y el sí. dinero le quitaron. Y el Sí, él le gestionaba su dinero. Él le gestionaba todo. Hay un Pero esto documental pasa interesante mucho, en Netflix. Es que ya lo sé. Lo quería empezar a ver Yo lo vi, porque yo lo vi. así lo ves y dices... Sale como que te un informas más, capítulo, ¿no? el punto de vista del padre y luego sale otro capítulo De el punto ella. de vista de ella. Y luego otro como un poco de los medios. Pero algo si así. os dais cuenta, ahora voy a abrir otro debate. No voy a abrir otro, pero que en muchos niños prodigio, digamos, ¿no? Sí. Les ha pasado siempre, Sí. tío. Marisol. Macaulay Culkin. O sea, Es que ahora, ¿sabes? Cuando dices Joselito. Macaulay Culkin me sale la canción Macaulay Culkin. Y yo Macaulay pienso en Muchachada Nui. Macaulay Ay, Culkin, buenísimo el Celebrities, tío. Entonces, claro, a mí me viene eso. Pero bueno, somos así. Es lo que tiene. Pero que también estos niños prodigio llegan a ser algo porque tienen a unos padres ahí que están empujando. O sea, si tú a lo mejor tienes un hijo prodigio, dices, vale, es muy bueno haciendo tal, pero yo no le voy a presionar. Que haga, que tal, pero estos padres que detectan, ostras, mi hijo es muy bueno al piano, pues venga, a saco, recitales, no sé qué. A lo mejor es un niño que con 7 añitos, vale, le gusta el piano, pero también quiere jugar, también quiere Todos los niños tener una vida normal. necesitan Pero si eso. tienes un padre o madre obsesiva que dice, eres bueno al piano, pues tienes que serlo más. O con el fútbol, los padres que se Bueno, vuelven locos con sus yo hijos te con digo, el fútbol. con Tienes que Milanza llegar a yo jugar lo al veo. Madrid y no es como, Pero es un madre mía. tema recurrente, ¿no? Al final somos el espejo de Es las lo que frustraciones no de han nuestros podido hacer padres. sus padres. O sea, al final y luego, ese es un poco... y luego está esto es uno de los temas, sobre todo con el fútbol, lo que no he llegado a ser yo con la música o Pero tal. con muchas cosas. Pero no luego solo también con está el eso. tema de voy a monetizar. Y que Porque, sí. porque ahora ves en YouTube, canales de YouTube Con niños de un padre que que mete dice- a 2 niños, a sus 2 hijos, y los tiene todo el día abriendo paquetitos, Pues eso no lo veo jugando a normal, te lo videojuegos. prometo, yo eso no lo veo tampoco, normal. porque Es como, tú ¿en serio? estás condicionando el futuro de esos hijos tuyos, haciendo los personajes públicos sin saber si ellos de mayores van a Quieren, querer ser. Claro. Mm. Pero luego Claro. también te digo una cosa, ¿qué quieren ser los niños hoy en día? Hoy en día? Sí, quiero ser youtubers, influencer, quiero ser sí. youtuber, Dios mío. Pero Dios sin mío. saber lo que es ser eso. Pero es que a mí me da gracia, porque digo, pero es que de pequeños nosotros que queríamos ser astronauta, bueno, yo quería ser bailarina, actriz, cosas Pues tú de lo estas clavaste, así. macho. Arqueóloga. Sí, yo he La tenido primera- suerte. creo que es la primera persona que conozco que quiere Mira, ser algo que... yo te juro que soy feliz y compañeras mías del cole, cuando hemos quedado, dice, tía, estoy súper contenta de verte en las redes sociales y decir, joder, es que lo ha conseguido la Claro. cabrona, tío. Y dices, sí, nos ha costado, porque este hombre me ha apoyado mucho, pero ahí está. Y Este el hombre hecho es es Miguel. eso, este hombre es Miguel. Esa voz en off que a veces entra. Es como ahí... Hablaremos de él en el próximo. En el próximo programa lo conoceremos más. Entonces, dices, jolín, ¿ahora qué aspiraciones tienes eso? A ver, que yo no soy madre, entonces no sé qué decir. Pero de todas maneras yo tengo que decirte que yo de pequeño con nuestro amigo Dani queríamos ser Rambo. Bueno, O sea, ya- yo veía las pelis de Rambo Vale. y yo de mayor quería ser Vale, Rambo, yo un te digo una mercenario cosa. con él, ir por el mundo con metralletas o tipo el equipo A. Yo no lo has quería conseguido. conseguido, Edu, no lo Pero has escucha, conseguido. que yo quería ser forense por expediente Pues X. bueno, O claro. arqueóloga, porque yo era fan. Acabo de decir, yo quería ser De Indiana arqueóloga Jones. de Indiana Jones. Ta- también, Es que yo quería ser arqueóloga también Indiana y mi Jones. Archaeologic Nova llegó a mi casa. Sí. Y yo estaba obsesionada con Egipto. Claro. Y yo, bueno, yo digo que la primera vez que fui lloré en el avión. Yo decía, no me lo puedo creer, Es estoy mi viaje, es mi Estoy viaje. aquí llorando. Mm. Sí, al final veíamos eso y quería ser eso. Y Pero, los ¿qué niños de hoy en rollo? día ven. ¿Influencers? Sí, pero es que ven eso. TikToker. Claro. Nosotros ¿qué- bailando ¿Qué ahí. ven? Yo estoy en la playa, tranquila, algo así. Creador Imagino de veo contenido. Tanto a adultos como que si bailo, que si no sé qué. Pero- ¿Qué cojones Pero están luego, haciendo, pero tío? luego ves gente que lo ha conseguido, ser influencer y tal, suicidándose. ¿Qué Sí, hablas, sí, el otro día una chica en Madrid, una influencer, que era guapa. Se tiró por el balcón. Se tiró por el es balcón en la esta, Gran que Vía. puso a Una los- chica guapa que tenía su Instagram, parecía una vida idílica, Bueno. tal, y se suicida No jodas. poniendo una foto antes de tirarse. O sea, hasta ahora eso me lo siento viralizó. libre. ¿eh? Sí, Algo así como, ahora me siento libre. ¿En serio, Pero en tío? inglés. Pero no es la única. Ahora No es era- la única. También en Francia hace poco también otra influencer conocida Pero- dijo que tenía una depresión súper fuerte y se suicidó luego. Eso es muy heavy. ¿eh? Ahí Sí, entra pero- la salud mental. Porque, Sí, no, claro. porque es que tú quieres ser una cosa que idealizas, pero luego cuando estás allí tienes que lidiar con haters. Tienes una vida normal. Tienes que también. lidiar con que tu Claro. vida no es una... o sea, que lo que No tú es estás normal. enseñando no es tu vida. de Tienes que verdad. poner lavadoras, tienes que hacer No, cosas no y que- glamurosas. Y que lo que tú estás enseñando es una cosa falsa, estás falseando tu Claro. vida, tu físico, porque usas filtros y demás.
al final estás viviendo una mentira y todo es como muy material, muy sintético, no sé cómo decirlo, y no te llena. No estás llenando. Sí. Porque vivimos una sociedad muy materialista, pero lo espiritual se ha dejado un poco de lado, ¿no? Y al final, si una persona por dentro se siente vacía, es lo que pasa, ¿sabes? Bueno, mira, volviendo a Britney Spears otra vez, una vida idílica con dinero, exitosa, fue novia de no sé quién y no sé qué cuántos, y luego la pobre chavala tiene la salud mental. El documental que hicieron en la catalana hablaba de eso, de la salud mental y de cómo la presionaron, y que hoy en día lo que hicieron en su día con ella, hoy en día no estaría tan bien visto. En esa época vendía el hecho, mírala con que se rapa, no sé qué, y hoy en día hay mucha más sensibilización respecto a la salud mental, y ya la gente diría, oye, igual dejarla en paz, ¿no? Porque a lo mejor necesita un tratamiento. Es que esta pobre mujer, mira, yo te digo, mi Instagram, yo no sigo a gente famosa. Mi Instagram es para trabajo y es para mi trabajo. A ver, algún actor que te guste y tal, pero yo no soy de ponerme a mirar qué hace fulano, porque no me interesa. Pero tengo alumnas que me pasan, y son una alumna de nuestra quinta, y me mandó un día un vídeo de ella. Y me dijo, ¿tú has visto a esta chica cómo está? Yo, madre mía, cuando la vi, dije, ¿pero qué hace bailando medio en pelotas, en bragas, en su casa? Con un cuchillo. Con los cuchillos, haciendo un baile que había hecho, creo que Shakira. Sí. Que es Pero ese baile con las dagas, es típico árabe, además. Los ojos, que es que está como ida. que está ida total. completamente. Que dices, qué pena. Qué pena, porque, jolín, tú has conseguido cosas que mucha gente querría haber conseguido, tío. Sí. Pero mal gestionado. No, y que a lo mejor cuando llegas te das cuenta que no es lo que tú pensabas que no, Claro. porque hay unos mamoneos. Claro. En este mundo hay unas Abusos historias de todo tipo, y más sí. nenas jovencitas. Imaginaos todo lo que les deben decir a esas niñas o a esas adolescentes. Y lo que deben ofrecer. Eso Porque te iba a lo decir. mejor ella ha cedido, ¿no? Pero anda que no debe tener Pues ofertas claro, de todo, desastres. de sí. todo. Bueno, sin ir más lejos, diles las ofertas que te hacen a ti, por ejemplo. Bueno, sin llegar a ese nivel. Ya, pero Sin ser Britney Spears. yo tengo 42 años, aunque la gente no lo crea. Y yo sé llevarlo de otra manera, me río. Pero imagínate que tienes 20. ¿Qué círculos te los hacen esas peticiones? Cuenta. ¿Peticiones en qué sentido? Hombre, yo ya sé por dónde va la cosa. Hombre, obvio. Que soy muy listo. ¿El qué? La que te digo de Emiratos. Bueno, ¿Ves? Es que- esto fue muy heavy. Es que estos países donde se tira de cheque, igual que me compro el Paris Saint-Germain, pues también voy a comprar a esta mujer, que eso estará a la orden del A día. ver, estas cosas, a mí me han pasado varias cosas que te ríes, pero a lo mejor una chica joven se lo traga y va. Yo, pues... No, tengo no, las- no sería va y se lo traga. También. Pedro, tranquilo, bar. Soy muy asqueroso. Por Bueno, favor. Silva. Pedro ya se está emocionando. Pedro ya. Pero me he dado cuenta que me faltan las tarjetas. Tarjeta amarilla, tarjeta roja con la Juanola, toma, para ti. Me has dejado sordo, tío. Vale, pues, por ejemplo, de una de tantas así random, porque son random, yo es que ya a veces ni contesto. Esto al principio me pareció algo más serio. Y me escribieron, me pagaban $40.000 por ir a Dubái o a Abu Dhabi, no me acuerdo, era en Emiratos, no me acuerdo dónde era. Me pagaban la mitad por adelantado, la otra mitad me la pagaban cuando terminara, era para Nochevieja, era para ir a actuar. Pero luego ya cuando empezó a describir me dice, mira, yo te escribo por mi jefe ha elegido 3 bailarinas. Ok, sois 3 bailarinas las cuales os vais a poner lo que diga él. Ven mi cara. Ya empezamos mal. Si vienes con una acompañante, vale, no puedes entrar ni con móviles, no puedes entrar con nada dentro del recinto donde vas a estar. Tu acompañante, si vas con alguien, no puede entrar contigo y no puedes contar nada de lo que pase ahí dentro ni quién es la persona que está contigo. Perdone usted. Hasta luego, Lucas. O sea, no. Al menos avisan. Sí, a ver, sí. A ver, cosas así, pues con el trabajo que tengo yo, me ves así vestida, pues hay gente que Sí, lo sí. ve de otra manera. Confunde Según una sus cosa con la ojos. otra. Y luego los países árabes, las bailarinas de danza oriental en los Claro. países árabes, ahora se empieza a bailar toda la vida, pero por ejemplo las tienen muy mal vistas, muchas las tienen como prostitutas. En Marruecos ahora empieza a haber más bailarinas, más extranjeras. En Marruecos no estaba nada bien visto. Yo he tenido alumnas marroquíes que han venido a escondidas de los padres a hacer clase conmigo porque bailar una mujer árabe musulmana, ojo, musulmana, cristiana no, pero musulmana está muy mal visto en una familia. Y Claro. para ellos es como, porque yo me acuerdo cuando estuve en Egipto, el guía turístico que teníamos,
estaba todo el día mirando vídeos de danza del vientre y es como que... Es Para como... mí es que tiene una doble moral. Sí, A mí, es ¿sabes curioso qué pasa? eso. Que a mí... Yo es que con los egipcios tengo un amor-odio raro. Y he trabajado muchos años con algunos. Yo, por ejemplo, a mi evento me dicen, ¿por qué no traes profesionales egipcios? Porque no quiero trabajar con egipcios, porque no tienen una mentalidad... No sé, a ver, hay egipcios que son muy buenos para trabajar y otros que no. Y son bailarines, ojo. Pero su mentalidad es muy diferente a la nuestra. Hoy en día ya no tanto. Claro, yo llevo 21 años, o sea, es mucho tiempo. Yo la primera vez que fui a Egipto fui con 24. Pues imaginaros, yo tatuada, jovencita, les chocaba. Y luego ya cuando dices que bailas ya les chocaba más, todavía. Para una chica rubia que baila, porque ya es rubia, ahora ya no tanto, pero antiguamente llamaba más la atención. Yo qué sé, y luego pues es eso, que ellos tienen una doble moral que... Sí, a la mujer de allí la tratarán de una manera y tú, por ser occidental y bailar... A pues mí ya. me han ofrecido muchos trabajos para irme a vivir al Cairo. A trabajar, te ponen... Aparte uno era un muy buen sueldo, con mi casa, con mi chofer. Pero yo... A lo mejor lo que digo, a lo mejor si yo hubiera sido más joven y me pilla con 20 y algo, sin negocio, sin animales... Sola no me hubiera ido. Yo le decía a Miguel, digo, pues nos vamos los dos, tú estás conmigo allí, porque yo en un país árabe sola no me voy, nunca. Porque es que el año pasado, no el anterior, asesinaron a una chica. ¿Qué dices? Hostia, asesinaron a una niña taiwanesa que yo había hablado con ella, habíamos intercambiado premios para las competiciones que hacemos de los eventos, y esta niña... súper bonita, ¿sabes? Súper tal, pues se fue sin manager, que es súper importante ir con manager allí. Se fue sin manager, la contrataron en una fiesta privada. Imaginaros lo que le hicieron. La mataron, la dejaron tirar en la calle. Hijos de puta. Pues sí, así de claro. Y luego encima, los cabrones, en vez de las... Ay, no me sale la palabra. Las autoridades, perdón. En vez de decir, oye, mira... No, es que... extranjera, bailarina de danza oriental. Claro. Y a la familia. Imagínate esa familia, una niña que yo pensaba que era más mayor y tenía 25 años. Esto es lo que me Desastre, da rabia, tío, Qué estos desastre. gobiernos, tío, que es que son asquerosos. Pues sí. Luego yo recuerdo cuando yo era más jovencita que empecé a bailar, me dijeron que las bailarinas las tenían como muy repudiadas, vivían en un edificio. No, es que aquí viven esto. Bueno, era muy... A ver, es que, por ejemplo, de historia de danza oriental, antiguamente... Es que tiene narices, porque los países árabes, por ejemplo, en Egipto, en los 60, 70 es como en Irán. Yo tengo una amiga iraní que es alumna de la escuela y ella me dice, mi madre iba vestida como la chica Yeyes. Eran occidentales, total. Sí, y en el Cairo igual. Exacto. Y o sea, sí, van tú pasando ves los fotos. años y va siendo peor. No paras. Por ejemplo, este año yo hacía muchos años. Yo he ido 3 veces y cada vez que voy digo que no vuelvo. Porque es que acabo tan saturada. Y tan malísima. También, que no quiero volver. Pero este año que fuimos, como el gobierno ha cambiado, ha ido todo como a peor, a mí me chocó un montón, y eso decía, le digo, es que esto no lo he visto nunca. En un aeropuerto, filas separadas, hombres por un lado, mujeres por el otro, para pasar los controles y para subir al avión. ¿Esto dónde? Digo, ¿En Egipto? En Egipto. Madre mía, tío. Y digo, que es vuela que primavera no me lo puedo árabe, ¿eh? creer. Sí, Todo y mira lo lo que que pasa. tenía- Yo tengo amigas que han vivido la primavera árabe, Claro, y mira españolas, lo poco que ha durado. que estuvieron allí y estuvieron en la plaza porque estaban casadas con chicos de allí. Pero luego es lo que le pasa a muchas bailarinas españolas y otras, bueno, bailarinas orientales en general, es que se vuelven locas de casar con egipcios. Yo nunca he tenido una relación con un egipcio. Este me lo pregunto. ¿Tú has estado con algún...? No quiero una persona árabe porque sé cómo son. Y a mí esa forma de ser, yo soy de una manera que no me cuaja. No cuaja nada No. con ellos. No. Y no sé qué viene todo esto. Bueno, no sé, pero ha sido Pero muy bueno. interesante. Ha sido muy Sí, interesante. sí. Qué guay. Es Pues que sí. ya toda esa zona... Es complicado. Sí, pero que es asqueroso que haya un dictador que el rey que tuvieron estuvo tropecientos años. Llega la primavera árabe, lo derrocan y tal, y al final acaban poniendo un pelele que trabaja Peor. para occidentales, intereses occidentales o demás, que al final es peor, porque Es peor. van ya, o sea, saben a lo que Sí, van, mira, ¿sabes? nuestro guía turístico lo ponía a parir todos los días. Yo no me entero mucho, ya os digo, porque yo, sinceramente, llegó un momento que dije, paso de ver las noticias, porque para ver mierda, desconecto. Te acabas hecho polvo. Sí, es que desconecto, paso, no quiero. Y claro, y yo digo, ¿qué pasa? Que es que el que está ahora es peor. Y claro, yo cuando vi lo del aeropuerto dije, oh, joder. Y Pues mira sí. que son países, o sea, Egipto lo tiene todo, es que lo tiene todo. Tiene riqueza natural, cultural,
recursos. Sí. Y Pero los tienen. Tú ves una parte, porque yo tengo compañeras o amigas o conocidas que viven allí. Y viven en zonas que dices, joder, esto es Egipto, tío. Porque es que es todo súper lujo. O sea, es súper chulo. Pero luego está la parte... Claro, yo hacía muchos años que no iba al Cairo. Entonces cuando volví y lo vio, él dice, bueno, digo, ostras, pues yo lo veo mejor que la última vez que vine. Que la última vez fue en el 2007. Imagínate, hace años que no volvía. Y claro, tú ves la parte... Tú que has estado, yo recuerdo Cairo, llegar y ver esas casas como de adobe, como de piedra tierra, vista, o sea, y de con las ladrillo, pedazos de parabólicas, pero las casas se caían, parecía que había habido una guerra hacía poco. Sí. Claro, y luego ves esa parte tan rica. Es que no es como nosotros. Bueno, y los centros nosotros comerciales y un centro comercial porque nosotros Yo no conocimos llegué a ir. a unos estudiantes de español que nos vieron en el museo del Cairo y vinieron a hablar con nosotros, nos dijeron si podían quedar con nosotros Para y hablar tal, y para tal. aprender y tal, y nos dieron paseo por donde ellos van y tal, nos llevaron a un centro comercial que era la leche. Que flipas. Era sí, la sí, leche, sí. el más grande de África, creo que me No, dijeron no, es era, que o luego algo ves así. eso, ves la parte... Es lo que pasa en estos países que son más tercermundistas. Ves la parte como más... La gente de a pie, que son más pobres, y luego la gente que tiene un montón de dinero, y unas casas, y unos clubs, y unos tal. Claro, mis amigas trabajan en clubs súper... Sí, de elitistas, ¿no? Que aquí no ves esos clubs, que Ya. dices, Ya. cojones. Sí, es como... Sí, la doble moral. Sí. Yo me acuerdo también de hablar con el guía turístico que me contaba, no, aquí las mujeres viven súper bien porque Sí, eso es lo que te cuentan pueden ellos. trabajar y luego cuando ya se casan ya no te están criando Pueden los respirar. niños, pero no, pero dice, pero es que tú las mantienes y tienes su sueldo y no sé qué, o sea, que viven súper bien y no sé Una qué. cosa, Y digo, sí. bueno, sí, pero O van tapadas porque ellas quieren, no, perdona, porque tú se las has inculcado desde que, desde que era pequeña. Y si ella quiere trabajar, ¿qué pasa? ¿Sabes? No puede. O sea, eso ya no es libertad. O sea, también no Sí. estará la cosa. Pero bueno, a ver, comparado con otros países, están Hombre, mejor. Sí, sí. Pero A mí, vamos. a mí me llamó mucho la atención en el Hotel del Cairo, en la piscina, nosotros bañándonos tranquilamente y las mujeres de ahí bañándose con el burka y con las gafas de sol que decías, Dios, Eso no se va a quemar, Pero ¿eh? tú imagínate, nos miramos- parecía Batman, tú. Ahí. Yo lo vi en una zona de la India, que fuimos en una barca, tengo la foto de hecho, luego la enviaré. Era yo con mis dos amigos y luego como 15 mujeres con el burka negro. El pero- burkini, y se luego llama burkini. pero No es- iban con toda la... todo, sí. todo. Y luego se tiraban al agua con todo aquello. Tú imagínate. Y era como... Yo cuando fui la primera vez, fue la primera vez que vi a las mujeres que iban con todo tapado. Me chocaba mogollón, decía, pobrecitas. Claro, yo decía, pobrecitas, tío, qué putada. Aparte con el calor que hace, de negro, coño, todo. Pero es que cuando vi a una que hasta los ojos... Madre de Dios, tío. Claro, y luego las ves... yo me acuerdo en el museo, claro, iban con unos bolsos. Estas eran todas de Emiratos. Bolsos de diseñadores, con 1000 bolsas ahí, zapatos con todo súper nuestro caros. sueldo en Iban, bolsas. sí, pero es que luego a mí me da gracia. Claro, yo al moverme en Sí, este lo llevan mundillo debajo. lo veo y dices, claro, lo llevan debajo. Entonces ellas se visten súper de firma, carísima, o hacen sus fiestas apartadas de los hombres. Ahí sí que se pueden destapar, y entre ellas sí que se ven, que van guapas, qué tal. La bailarina, por ejemplo, baila con ellas, no van con donde están los hombres. Yo, por ejemplo, he bailado para príncipes de Arabia Saudí aquí. Y él estaba, la mesa de los hombres, la matriarca en medio, a mí me chocó eso, las mujeres en otro lado y los niños con la nani inglesa en otro, porque no vivían en Emiratos, o sea, tienen muchas casas por todo. Y yo cuando bailaba, los chicos jóvenes no me miraban, hacían así de reojo. Todo como muy... Las mujeres no era otro rollo, pero a lo mejor están solos y no están con toda la familia. No miro porque no quiero que me vean mirar. Y luego es otro rollo, claro. Sí, es que es eso, esa doble moral que tienen. Sí. Bueno, a ver, Occidente también la tiene. O sea, Bueno, sí. Pero, Sí, cada pero vez esta cada es vez más marcada, Sí. ¿no? Sí. Es como no puedo Es beber cultural, alcohol claro. porque... Que no beben alcohol. Mira mi cara. sí. No beben alcohol. No puedo- por eso he dicho lo del alcohol. Sí. Porque además mis padres han estado hace poco en Estambul, que yo he ido muchas veces a Estambul, me acuerdo que en una calle había unos cuantos bares que no servían alcohol. ¿Sabes? Y mi padre decía, joder, ¿y si yo quiero beber? Yo soy un turista. Digo, Claro. bueno, papá. Pero claro, es curioso, ¿no? Porque te venden que no beben alcohol, perdona, sí bebéis alcohol. Esa doble moral. No me... Claro exacto. que beben O sea, alcohol. yo volví de allí Y un otras poco- cosas, vamos. Y otras muchas cosas. Claro.
Pues yo creo que teníamos que ir acabando. Elena, tú te tenías que ir hace 20 minutos. Ya lo sé. Está disfrutando. Sí. Luego me vas a echar a mí la culpa. No. Culpa mía. No, es que no he querido cortar porque la verdad, y traía una noticia interesante y tampoco la he sacado. Yo pero es que tampoco la he ha sacado. sido muy Ha interesante. quedado un muy buen programa, ¿eh? Sí, creo que a veces hay que Tenemos que también... venir más. Sí, por eso te digo. porque aquí Es lo que yo hay... quería joder. decir antes. Claro. A veces vale, Ve más. si tienes un invitado y te da un feedback así que mola, pues más vale eso, ¿no? Y también hemos hablado de cosas retro, aunque no sean noticias, ¿no? Entonces está muy bien. Pues nada, Levana, muchas gracias. Y nos por la vemos la invitación. semana que viene también, porque Sí. creo que vas a estar por aquí, Sí, seguro. Sí, seguro. Sí. Yo estos meses he estado de vacaciones, pero ahora vivo aquí. La ya. semana que viene vamos a conocer a Miguel un poquito más. El intruso, ¿no? El intruso que a veces ha hablado Este de aquí. Agonía. Y nada, pues un placer y Igualmente, nada. chicos. Gracias también a los que nos habéis escuchado. Nos escuchamos la semana que viene y todos nuestros links en ciroizquierdo.com. Hasta luego. Gracias. Adiós.